calladita se ve más bonita. No es posible que estas historias de estas mujeres tan poderosas, tan maravillosas, que han tenido unos impactos tan importantes en sus familias, pues no sean reconocidas. Yo he dejado de ser madre por ser gerente. Que es una familia tradicional, que viene con esta estructura machista, donde Pues definitivamente había un sesgo de machismo arraigado en el fundador que no le permitía ver que cómo se desenvuelve esta profesional con este sentimiento y con esta sensación de hacia un lado o cállate. Empezaron a reclamar una voz con fuerza, además con criterio, con argumentos, con argumentos. literalmente en esta familia sí se decía. Hola, bienvenidos a este episodio especial de cierre de temporada. Gracias por estar en Nord Podcast, historias anónimas de familias empresarias. Yo soy Oscar. Y yo soy Camila. Gracias por acompañarnos durante toda esta temporada escuchando historias que no le pasaran a usted, le pasó a la familia de un amigo. Hoy venimos con un refrán que puede hacer estremecer las mesas, los pilares, mejor dicho, las fibras de muchos y en especial de muchas de nuestras mujeres empresarias. Y es calladita se ve más bonita. Horroroso, ¿no? Horroroso este refrán. Pero bueno, yo creo que hoy la idea es que podamos conversar alrededor de el impacto y el rol que han tenido las mujeres a lo largo de las historias de las familias empresarias, que muchas veces vienen asociados precisamente a tratar a que deberían pasar un poco desapercibidas, a que su rol debería estar un poco más silenciado. Y creo que es una conversación que nos llama, que nos interesa, que nos parece importante abordarla, que constantemente en nuestra firma la estamos abordando desde diferentes aspectos, programas, etcétera, y que nos parecía valioso tener como un cierre de temporada en el que pudiéramos conversar sobre estos temas. Creo que también aquí es muy importante que el episodio, si bien se llama Calladita, se ve más bonita, lo que queremos es justamente levantar la voz y resignificar el papel de la mujer en la empresa familiar, de esa importancia de fuerza silenciosa de arrastre que trae la mujer y que hoy cada vez se siente más visible, tiene mucho más protagonismo y es muy importante que si usted en su casa, en su familia, se siente calladita, este podcast es para llegar a su corazón, llegar a su casa, a su familia y decirle, tal vez es el momento de levantar la voz, ¿cierto? Entonces cuéntanos, tú eres mujer, empresaria, miembro de empresa familiar, tienes una historia increíble y tenemos muchas historias que contar a partir de mujeres que han tomado fuerza y se han vuelto resilientes y generadoras de gran valor en la empresa familiar. Sí, yo creo que esto es un tema que nos toca profundamente, que principalmente me toca a mí profundamente, porque creo que es algo que constantemente vivimos, digamos, como en carne propia las mujeres que estamos haciendo empresa o que estamos adquiriendo roles de liderazgo o roles visibles, y es tratar de luchar un poco como con estos preconceptos o estos paradigmas que hay asociados a cuál debería ser el rol, dónde se ve bien estar, dónde tu rol de mujer tal vez no incomoda. Y es por eso que para nosotros desde Nord ha sido tan valioso inspirarnos y agradecer a todas las mujeres que han pasado con sus familias a través de la firma y que no solamente nos han inspirado para nuestra propia historia o para transmitir el conocimiento a otras familias, sino que fue tan poderosa la inspiración que nos llevó a crear un programa diseñado para ellas. Hoy eres la directora de nuestro programa Fundadoras, que no solamente está en Colombia, está en varios países de Latinoamérica, ¿no? Correcto. Y pues creo que esta ha sido una de las formas más bonitas de honrar, y creo que es importante que contemos un poco por qué empieza como esa inquietud
de parte de nosotros en la firma de querer hacer algo con este tema, ¿no? De por qué un tema que parece un poco trillado, que parece un tema que en este momento está ya excesivamente conversado, que adicional a eso puede hablarse desde diferentes polos y que puede generar de pronto conversaciones complejas porque es un tema bastante delicado de tratar, el tema de género es un tema bastante delicado de trabajar, pero como nosotros queríamos desenfocarnos un poco de esa conversación que hay de pronto de hoy en día y queríamos, era como, ¿cómo podíamos nosotros exaltar Y crear una herramienta y crear una apropiada. herramienta para que estas mujeres que han tenido unos roles tan importantes y de tanto impacto en sus familias no quedaran solamente siendo visibles para su propia familia, sino que nosotros decíamos, ¿esto cómo se puede transmitir? Y esta es una historia que constantemente cuento y que en realidad se las cuento a la mayoría de las mujeres que invito a pertenecer a este programa. Y es que siempre nosotros iniciamos nuestros procesos de protocolo de concertación de acuerdos con una fase de entrevistas. Cuando nosotros iniciamos la firma, empezamos a identificar que naturalmente en las conversaciones las mujeres tenían una mayor apertura y una, digamos, con una mayor conexión y empatía cuando yo era la entrevistadora y te pasaba exactamente lo mismo cuando lo hacías con los fundadores o con los hombres de la familia, ¿sí? Digamos que había como un tema de conexión y de correlación De de identidad. identidad, ¿no? Identidad. Y eso permitía que las entrevistas fueran mucho más genuinas, mucho más abiertas, mucho más transparentes, porque es inmediatamente sentir que tu interlocutor se va a sentir identificado con tu historia, ¿cierto? Y eso fue un regalo maravilloso para mí porque rápidamente nos permitió a nosotros dos empezar a decir genuinamente como, mira, tú toma estas entrevistas con los fundadores, con la mayoría de los hombres y yo tomaba las de la mayoría de las mujeres y yo empecé a ir recopilando unas historias que yo decía, es que esto no se puede quedar en nuestros iPads, en nuestras notas. O sea, esto no es posible que estas historias de estas mujeres tan poderosas, tan maravillosas, que han tenido unos impactos tan importantes en sus familias, pues no sean reconocidas y no sean No compartidas. sean visibles. Exactamente, sean visibles. Y ahí decíamos, yo me acuerdo que conversábamos vos y yo, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esta información? ¿Esto cómo se debería trasladar? ¿Será que es un libro? ¿Será que en esa época, será que es un podcast? ¿Qué será que deberíamos hacer con eso? Y ahí es que en su momento encontramos a Roberta Caparelli, que es una aliada también estratégica fundamental en este programa, y decimos, vamos a hacer un programa enfocado para mujeres que han tenido roles importantes y de valor en sus familias empresarias. Y así nace el programa que hoy en día es la herramienta que nos está permitiendo resignificar un poco todos estos adagios populares y todos estos preconceptos que se tienen alrededor de cuál debería ser el rol de una mujer dentro de una empresa familiar. Qué lindo eso. Bueno, pero contemos una de estas tantas historias que han llegado a Nord Consulting y que le apuesta a la voz poderosa de la mujer dentro de la empresa familiar. ¿De qué historia vamos a hablar? Sé que vamos a hablar de una historia de una familia que está ubicada en Centroamérica, ¿no? Sí, es importante mencionar que muchas de las historias que nosotros traemos a estos espacios, pues primero son historias que no todas se encuentran, no todas ocurren en Colombia, muchas de ellos son procesos internacionales y esta es una familia que estaba ubicada en Centroamérica y que tenía, digamos, una estructura de familia supremamente tradicional, con una postura bastante machista, porque digamos que hay que decirlo, era una realidad y era ampliamente conocido. Digamos que era un sello bastante característico de la familia y por lo tanto al tener esta posición tan dominante de parte de los hombres, literalmente en esta familia sí se decía calladita se ve más bonita. Es decir, no estamos hablando de hace 30 años, ¿no? Esto es una familia con la que trabajamos recientemente. O sea, es algo que pasa todavía. Es una Es realidad. una Es realidad. una realidad que afecta a muchas mujeres dentro de empresas familiares. Correcto. Y que al final, pues, es lo que justamente queremos hoy compartirles, que cómo este rol se puede resignificar, se puede transformar y se puede convertir en un rol que al final termina agregando muchísimo valor para la empresa y la familia. Entonces decías que es una familia tradicional, que viene con esta estructura machista, donde
su padre, recuerdo, su padre era quien direccionaba junto con uno de los hijos, no necesariamente el mayor, porque justamente la hija mayor era quien le decían quédese calladita. Correcto. Pero como había sido, era mujer, no le habían dado ese rol de liderazgo y se lo habían dado a su hermano hombre que seguía muy por debajo de su edad, digamos, jerárquica al asumir el rol de dirección. Y creo que en gran parte también el discurso un poco del padre, porque cuando conversábamos con él e indagábamos por qué pues sus hijas no tenían unos roles más relevantes, si además estaban absolutamente preparadas, porque Brillantes. eran brillantes, eran mujeres que se habían formado en el exterior, en las mejores universidades, ¿por qué no había cabida en una organización que estaba requiriendo talento para precisamente pues ser acompañadas de estas mujeres que tenían una carrera y un currículum impecable? Y digamos que él lo que nos transmitía era, es porque yo quiero bienestar para ellas. Desde ahí era que él lo expresaba, porque él decía, es que yo quiero que ellas tengan calidad de vida con sus hijos, que ellas puedan transmitir los valores de esta familia a esas nuevas generaciones y que ellas sean un poco como las veedoras del tema de la unión familiar, De la integridad de de la la integridad de la familia, de los familia. valores, Exactamente. principios. Y claro, muy fácilmente podías hasta comprar el discurso, porque parecía un discurso que venía literalmente de una buena intención del bienestar familiar, obviamente un poco eh, Sesgado. sesgado, pero digamos que parecía ser de una muy buena intención. Pero lógicamente cuando empezábamos a indagar y cuando empezábamos a tener unas conversaciones mucho más estructuradas, pues definitivamente había un sesgo de machismo arraigado en el fundador que no le permitía ver que ellas de pronto podían tener un rol de valor dentro de la organización. Nunca fue considerada como sucesora hasta antes de iniciar el proceso. Era un poco el papel de, ok, va a acompañar a la familia, va a llevar el pilar del legado desde el punto de vista valor, principios, tal vez estructura de integración de familia, pero no sucesora del modelo o de los modelos o en la dirección corporativa de la organización familiar, ¿no? Y esto no solamente se trasladaba a sus hijas, sino que pues en todos los directorios principales, además que esto es una organización inmensa, ¿no? Tenemos que decir que esto es casi es un grupo empresarial. Es un grupo empresarial. Y cuando nosotros hacíamos la revisión de quiénes estaban en estas posiciones principales de la organización, pues eran hombres, Claramente, mujeres inexistentes. y asistentes, y no solamente en las posiciones de dirección, sino también en la gobernanza. Cuando ya nos íbamos a las estructuras de dirección y control, como las juntas de cada una de las empresas, Los consejos de administración, la fiesta de Dios. ausencia y también se le prohibía a las hijas participar también en De estos estos espacios. roles de toma de decisiones, ¿sí? A ellos Yo no recuerdo se perfectamente. a ellas no se les excluía del patrimonio. Ellas sí iban a ser sucesoras, obviamente, de todo el tema patrimonial, pero donde no se les permitía tener una participación activa era en su rol como empresarias. A mí me parece esto fuertísimo porque recuerdo muy explícitamente que luego de que tú hiciste la entrevista de esta chica, eh, me acuerdo que veníamos en el avión cuando me dijiste, me sorprendió muchísimo que dijo, a mí me prepararon para estar en silencio en mi empresa. A mí eso todavía me eriza la piel porque recuerdo esa conversación que tuvimos en ese vuelo donde me decías, qué fuerte escuchar que alguien tan preparado, tan disciplinado, tan brillante, con tanta posibilidad de generación de valor, se sienta que fue preparada para permanecer en silencio. Y creo que gracias a esa conversación y a muchas otras que hemos tenido con estas mujeres empresarias y estas mujeres que tienen roles distintos en la empresa familiar, es que nosotros empezamos a decir cómo es la importancia de esa cultura y de cómo la familia ve el rol de la mujer para que empecemos desde la infancia a cultivar los límites o precisamente la capacidad expansiva que ellas van a tener en su formación y en sus capacidades profesionales.
Y es por esto que cada vez que conversamos con las familias empresariales les decimos, ¿usted qué mensaje está teniendo al interior de la familia? ¿Cómo se comunica frente a estos temas de género? ¿Cómo empodera a estas nuevas generaciones, hombres y mujeres, para que ellos cuando crezcan puedan tener unos roles mucho más de liderazgos y roles mucho más representativos en la empresa familiar? Esto venía desde la cuna, Claro, venía desde la el mensaje es desde su fango la invitación es, ¿cuál es el mensaje que usted está transmitiendo como familia empresaria desde la niñez, desde cuando usted empieza a gestar el modelo de empresa familiar? Pero ¿qué pasa cuando ya el mensaje está ahí? Cuando a esta chica le decían, no te metas, esto no es un asunto de mujeres, esto es un tema de hombres, estas decisiones las toman quienes estamos en la empresa familiar. Como estaban aisladas, ¿cómo crece una mujer con un mensaje que fue lo que encontramos en esta familia en Centroamérica? ¿Cómo crecen? ¿Qué escuchabas en esa entrevista? ¿Cómo se desenvuelve esta profesional con este sentimiento y con esta sensación de hacia un lado o cállate? Digamos que había diferentes percepciones porque como tuvimos la oportunidad de entrevistar a varias mujeres del sistema, es increíble cómo cada una recibiendo la misma información y la misma educación tiene una percepción y una forma de ver la realidad de una manera distinta. Esta mujer, digamos que tenía una alta sensación de frustración. Digamos que ella lo que comunicaba era, y además que era una comunicación que solamente podía tener conmigo porque ella en su gran sistema no tenía, digamos, la fuerza o la posibilidad de levantar su voz y decir, yo me siento frustrada porque me pagaron la mejor educación, me mandaron a las mejores universidades, tengo un montón de ideas de negocios, me siento capaz para hacer un montón de gestiones al interior de la organización, pero ella obviamente todo el tiempo tenía una sensación de frustración de no poder hacer lo que ella quería hacer, de no poder, digamos, brillar o sacar al máximo ese potencial que ella sentía que tenía y que estaba absolutamente oculto y que ella sabía que lo tenía que mantener oculto por mantener la armonía familiar. Claro, aquí hay algo que es muy importante y es importante que tengan en cuenta nuestros suscriptores y es que esta familia no llegó por este tema, ¿no? O Claro. sea, este tema no estaba sobre la mesa, es un tema que permanecía también en silencio. Eh, la familia llegó venga, necesitamos una actualización de nuestro acuerdo familiar y por ahí se escucha una voz que dicen resignifiquemos un poco y tengamos un poco más en cuenta a las mujeres que hoy están pidiendo un espacio. Pero hasta ahí, ¿no? Entonces, recordemos que la necesidad no vino con esta fuerza que fue tomando en la medida en que empezamos a validar ese nuevo papel de la mujer dentro de la empresa familiar. Y yo creo que vale la pena que una vez hayamos como contextualizado la historia, nosotros podamos profundizar más desde nuestra experiencia, cuáles han sido como esos roles que naturalmente han ido adquiriendo las mujeres en el entorno de las familias empresarias. Y creo que para eso es muy importante hacer una distinción, Oscar, porque sí creo que el rol ha ido evolucionando. Ok, En una conferencia que dictamos hace poco y que me tocó dictar frente a estos temas de los roles de la mujer empresaria, hablábamos de tres roles principalmente en la empresa familiar. El primero de ellos es la mujer transmisora. Entonces, ¿quién es la mujer transmisora? Es la mujer que se encarga de transmitir los valores, los principios, es quien se encarga de mantener la cohesión y la unión familiar, es esa madre que está cuidando todo el tiempo la armonía, que es la interlocutora entre el padre y los hijos, es la mediadora, es la que busca esos espacios de comunión y de unión, la que su casa es el lugar de encuentro y de acogida familiar. Y este es un rol que es absolutamente infravalorado en la empresa familiar. Digamos que esta es la mujer que no tuvo un rol activo en la empresa. Es la mujer que se quedó en casa, ¿cierto? Pero que nosotros, ¿por qué la resaltamos como la transmisora? Porque ella es precisamente quien aportó las dinámicas de comunicación, de principios y valores y de pilares fundamentales de la familia. Y es por lo general la que mantiene unida a la familia y la que cuando la extraemos de la ecuación porque fallece, por ejemplo,
le hace a veces más daño a la familia en cuanto a la unión y el mantenimiento de la armonía que hasta el mismo padre, que era quien tenía el rol activo a nivel empresa. Que muy seguramente un padre ausente que delegó esa responsabilidad de estructuración de los pilares fundamentales de la familia empresaria en una madre que estuvo presente todo el tiempo en la educación, la formación y el acondicionamiento de la familia empresaria. Y es por eso que ahora que estamos tratando de tener estos acompañamientos donde queremos resignificar ese rol de las mujeres, le estamos dando ese valor al rol de la transmisora. Y cuando hacemos, por ejemplo, cierres de programa en las empresas, y toda la historia corporativa viene muy ligada a la historia del fundador, al final le hacemos un homenaje y un especial reconocimiento al rol de la mujer transmisora, porque sin ella no podría existir también la calidad de nuevas generaciones que existen, la calidad de relación familiar, de dinámica familiar existente, porque eso solamente lo logra una madre que estuvo presente y que acompañó y que cuidó y que fue la protectora de ese núcleo familiar. Interesante. ¿Sí? ¿Cuál es el siguiente rol? Entonces, después del rol de la transmisora, que es el rol más común de hasta hace algunos años, ¿cierto? Ese era el rol, digamos, que brillaba, digamos, o que era el rol que siempre permanecía dentro de las familias empresarias. Pero después de ahí tuvimos la mujer coequipera. ¿Y quién es la mujer coequipera? Es la mujer que sí tiene un rol esencial dentro de la organización, pero que por lo general es un rol silencioso y es un rol muy poco visible, porque quien sale en la portada de la revista es el fundador, que por lo general es el perfil comercial, el perfil que tiene llevar todas las relaciones de la empresa, es el que tiene a veces el ojo agudo para los negocios, pero esta mujer coequipera es quien estuvo los 30, 40 años al lado del fundador y por lo general se dedica a hacer ¿qué? La administración del dinero, el cuidado de los recursos humanos, a llevar eso mismo que la transmisora hacía en la familia y llevarle esa alma y ese espíritu a la empresa. Qué lindo eso. Entonces esa mujer coequipera estuvo durante muchos años acompañando el éxito fundamental y es la que crea una dupla entre ese fundador y esa fundadora que dice, yo no necesito llevarme los aplausos, pero yo soy la que estoy aquí, siempre cuidando, manteniendo, administrando. Y los que cuando hablábamos con los empleados nos dicen, ella es el alma de la organización, ella es como esa calidez que a veces el fundador No tiene. no tiene. O carece. Dejan de decir, poco sale. Entonces, digamos que ese es otro rol que se ve muchísimo y es estas mujeres que trabajan los mismos 40 años, los mismos 50 años en la empresa familiar, pero que no se llevan mucho los reflectores y no se llevan Aquí hay un tema importante que me haces caer también en cuenta y es que es esa mujer también que ya puede conversar un poco más con el fundador, ¿no? Ya tiene una relación, es escuchada un poco más, es en la intimidad, en la privacidad, un poco más en la sombra, pero es una mujer que al manejar el dinero empieza a tener cierto tipo de relevancia frente a el crecimiento de la empresa, frente a la posibilidad de poder tener ahorros, de ser cauta, de ayudar a que la organización se consolide como organización. No, y te digo que este sí es el típico ejemplo del poder detrás del poder, porque si bien el fundador es como la cara más visible, toda la organización empieza a darse cuenta de la posición de influencia que tiene esta fundadora. Claro. Y entonces, cuando es difícil con el fundador, ella es la que escucha, ella es la que ayuda, ella es la que les dice, espérese, yo después hablo con él, porque hablaste de esta forma en la reunión, y pone todo este sentido de empatía que hace que al final sea una posición de valor y una posición reconocida dentro de la organización. Es una posición realmente fundamental. Y luego pasamos a lo que cada vez vemos más dentro de nuestra consultoría y de nuestro acompañamiento a familias y empresarias, y es la mujer creadora, fundadora. Es decir, esta mujer que ya no solamente es madre, transmisora de principios y valores al interior de la familia, o que ya no se conforma, o que ya no simplemente tiene un rol de coequipera dentro de la empresa familiar, sino que ella es dueña, señora, hace y deshace de su empresa familiar. Es estas mujeres que hacen la empresa desde la fundación y que hoy en día tienen el rol de liderazgo de su empresa familiar, ¿sí? Y esto digamos que si hace 10 años lo veíamos menos en la configuración de las familias empresarias que atendíamos, pero creo que cada vez Hay más. hay más casos de los que atendemos. Algo que es muy importante y que mencionabas de este último rol es también
ese papel de esa mujer que es resiliente y que no necesita de un fundador para hacerse ver, valer y hacer sus modelos de negocios. Son mujeres que tienen un prototipo emocional mucho más fuerte, ¿no? Son mujeres que tienen características muy marcadas frente a la capacidad de liderar una gestión. Conocimos un caso, recuerda Camila, de una mujer que emprendió a la par de su esposo, es decir, existían dos compañías y cada uno fundó su empresa y es increíble porque aquí no es desde el duelo de estoy mujer desprotegida y madre cabeza de familia, sino que es todo lo contrario, es cómo yo soy capaz de liderar una organización tan exitosa, incluso creo que era más exitosa que la de este otro empresario. Correcto. Y adicional a eso, creo que fuera de los roles y de todo lo que hemos venido hablando, creo que hay un tema también que es muy importante cuando hablamos de temas de género y de por qué es importante que conversemos de estos temas de mujeres haciendo empresas. Y es porque cuando hacemos las entrevistas a todas estas fundadoras y que tienen un rol activo dentro de la organización, siempre salta el tema de la culpa. Y es que la mujer siempre está acompañada de esa sensación de que si está haciendo un rol, está renunciando al otro. Y que si está poniéndole atención o foco a un rol, está desatendiendo el otro. Entonces, la mayoría de las mujeres que hemos acompañado en estos procesos en los que ellas han tenido un rol fundamental en la organización, sienten hasta el día de hoy que han desatendido su familia, ¿sí? Entonces, Ok. yo he dejado de ser madre por ser gerente, ¿sí? O mi atención ha tenido que volcarse a la empresa y he desatendido a mis hijos. Y si mis hijos han tenido una situación de drogadicción, de alguna situación compleja, ellas se sienten absolutamente Cuando sucedió algo, así y supuestamente desprevieron que desatendieron, claro. ¿sí? Entonces, esta culpa es algo que nosotros como consultores también tenemos que ayudarles a gestionar, porque si no, también es una factura que pesa demasiado, porque al final pareciera que estuviéramos tomando una decisión en la otra, y parece que cuando hablamos con los fundadores, pues esa conversación no se pone sobre la mesa. Pocas veces hablamos, aunque sí se vive, pocas veces ellos lo materializan como esta culpa de yo haber hecho esa renuncia. Claro que sí haya hecho, ¿no? Porque lo tuvieron que hacer también. Creo que eso tiene mucho que ver con la forma en que el estigma cultural de la mujer teniendo ese rol de cuidadora, de protectora de la familia, al convertirse en esta fundadora de negocios que atiende y se enfoca en el crecimiento organizacional o empresarial, pues al final pareciera ser que lo que tú dices es como escoger entre un rol o el otro, pero realmente es un estigma porque claramente han sabido liderar una familia empresaria, pero también han tomado la opción de ser grandes empresarios. O sea, creo que han jugado muy bien, pero les pesa, siguen sintiendo esa carga emocional. Creo que es un poco el tema del estigma cultural y de los silencios que al final generan estas cargas invisibles que terminan destruyendo o no permitiendo que se integre el valor o la generación de valor que hay para la mujer y la familia empresaria. Y yo creo que para destruir un poco y también combatir estos estigmas, también es muy importante que como estamos hablando de negocios, pues siempre uno vaya muy acompañado de cifras. Y creo que si uno hace los estudios más recientes en temas de equidad, de vinculación de género a las empresas, no solo a las empresas familiares, sino a nivel corporativo, podemos ver que cuando las mujeres están vinculadas en roles de liderazgo, pues las empresas tienen mayores niveles de rentabilidad, tienen un mejor clima laboral, está asociado a una mayor empatía y, por ejemplo, por ejemplo, espacios de juntas directivas o de toma de decisiones y de gobierno mucho más abiertos y que logran unos mejores resultados. Entonces, creo que también ya tenemos que empezar a hablar desde los datos y empezar a quitar un poco esa estigmatización y empezar a cambiar la mirada, ¿no?
esto no solamente es un tema de inclusión porque tenemos que hablar de género, porque hoy en día hay que hablar de género, sino que esto también tiene una relevancia importante en el impacto que está teniendo a nivel de cifras y de resultados para las familias y empresarios. O sea, no es un tema menor. Y yo creo que lo que están mencionando también tiene que desarrollarse y profundizarse en esa voz que debe de empezar a despertar. Esa voz que empieza a reclamar los espacios de participación en escenarios de toma de decisiones importantes, en espacios de gobierno corporativo, que creo que fue lo que pasó en esta familia. Al final, cuando les dimos la oportunidad de participar abiertamente de estas entrevistas, de que ellas se aperturaran, nos contaran cuáles eran sus temores, cuál era la dinámica por la cual habían sido sometidas o excluidas de su empresa familiar, empezaron a reclamar una voz con fuerza, además con criterio, con disciplina, con argumentos, que hacen que al final, pues, todos se preguntaran en la mesa, oye, ¿por qué no las tuvimos en cuenta si realmente había un papel importante de ellas? Tal vez aprovechando este talento. Exactamente. Entonces yo creo que aquí hay algo que es muy chévere y es que esa voz femenina, esa voz de la mujer que empieza a despertar y a hacerse sentir con propósito, empieza a resonar en las familias empresarias. Total. Y yo creería que para cerrar en este capítulo, pues no nos queda más que invitarlos, por ejemplo, a que conozcan y a que si son, por ejemplo, consultores, empiecen a entender cómo nosotros, como de nuestras firmas, tenemos que empezar a tener este tipo de conversaciones, cómo podemos empezar a desarrollar programas que puedan resignificar la historia de estas mujeres que han tenido un rol fundamental dentro de las familias empresarias e invitarlas a todas las mujeres que nos están viendo, que nos están escuchando, para que conozcan de estos espacios que tenemos de comunidad donde hemos ido construyendo valga la redundancia, una red o un colectivo de mujeres empresarias, de mujeres que han estado o a la sombra o con posiciones visibles dentro de la empresa familiar. Y creo que ha sido una red que se está convirtiendo en un espacio muy poderoso y de resignificación de todos estos dolores que han venido acompañando la historia de estas mujeres. Creo que al final, lo que realmente aporta esta conversación es que cuando la mujer interviene en este tipo de espacios, no solamente desde la responsabilidad emocional que acobija a la familia, que es absolutamente relevante, transforma la familia con cariño, con amor, con respeto, con generosidad, pero también aporta valor a la organización y trae esta armonización que hoy las organizaciones requieren con estos retos de nuevas generaciones, de generar vínculos y propósitos de trabajo permanente, le ayuda a la organización a oxigenar una comunicación mucho más abierta, flexible, con un propósito diferente. Indiscutiblemente, siguen cuidando el legado y la protección del patrimonio. Correcto. Ya en cualquiera de los sistemas, ya sea en la familia o ya sea en su rol empresarial. Yo creería que con esto podemos cerrar este capítulo con esa invitación abierta a todas aquellas que nos oyen, que sienten que quieren que su historia sea resignificada, reconocida y que puedan conocer un poco más de los diferentes programas que tenemos diseñados para todos ustedes. Los esperamos entonces y las esperamos en nuestra siguiente temporada de Historias Anónimas de Familias Empresarias. Hoy con Camila y Oscar en un episodio que nos llenó mucho el corazón y que creemos que puede significar un espacio gigante, no solamente de aprendizaje, sino de vinculación, que se convierta en una voz de todas esas mujeres empresarias que hoy levantan la voz y que Que no estamos se quedan calladas. Así es. Entonces, como es cierre de temporada, si tienen recomendaciones, temas que les gustaría que de pronto traigamos a esta siguiente temporada del podcast, estamos supremamente abiertos y saben que estos espacios los construimos es para ustedes. Recuerden que estas historias que traemos en Nord Podcast, historias anónimas de familias empresarias, no le pasarán a usted, le pasarán a la familia de un amigo. Nos vemos el próximo lunes a las 8 p.m.